Destripando libros. Hoy, Barridos por el viento de Manuel Vicuña. Este libro es un desastre, pero no es una mala recopilación ni es un mal libro. Definitivamente no es un libro que yo no recomendaría y por eso quise comenzar esta sección hablando de él. Escrito por Manuel Vicuña, esto es una recopilación de relatos, historias, anécdotas y también hechos concretos que han sido registrados en la historia. Esto quiere decir que tiene elementos de crónica, de ensayo, de cuento e incluso de anecdotario. Esto no sería nada de malo si no fuera porque hay elementos que no funcionan bien al momento de presentarlo. Este libro está basado en la historia que rodea a los europeos que llegaron al sur de América, concretamente a la zona que es conocida en la actualidad como Tierra del Fuego. La llegada de los europeos al continente americano no fue en ningún caso amable. Lo que en algunos libros de historia se puede mostrar como una gran aventura de descubrimiento y de evangelización, en realidad fue una cacería y destrucción a escala continental. Eso es algo que hay que tener claro y que nunca debe ser pasado de lado por ningún tipo de texto. Sin embargo, es algo que podemos encontrar muy habitualmente en libros históricos redactados en distintas partes del mundo. Es perfectamente comprensible que cuando se escribe un libro que no es una novela propiamente tal, no puedo esperar un inicio, un desarrollo, un punto climático, desarrollo de personajes, etc. Eso está bien, pero no porque no estés escribiendo una novela de ese estilo quiere decir que los datos simplemente tienen que estar puestos dentro del libro, y eso es lo que hace que la composición de esta obra sea tan desastrosa, porque hay cuentos, hay relatos históricos que incluyen fechas concretas, hay relatos que son aparentemente transcripciones de cartas o de relatos de oídas, y están puestos todos de forma aleatoria, de modo que al momento de estarlo leyendo hay muchísimos saltos de eje, hay saltos temporales porque los hechos ni siquiera están ordenados de una forma. Y por dar un ejemplo, estamos en este capítulo hablando de Darwin y mostrando cómo era su vida, cómo se decidió a hacer lo que hacía, y en el siguiente hay un relato que es de una persona que es uno de los últimos de los Selknam, individuos que fueron destrozados por los europeos al llegar a este país, y se cuenta a través de esta persona una historia que es trágica, pero no se alcanza a desarrollar lo suficiente porque el relato o la carta no es muy extensa. Y al siguiente capítulo tengo la historia de un capitán de barco que está relatando lo que vivió para poder llegar acá y cómo hacía que los navegantes pudieran obedecerle. Pero sucede que ninguna de estas cosas está completamente terminada, no se le dedica un espacio ni un ritmo coherente, de forma que cuando estoy viendo al capitán del barco, en vez de estar considerando que es ligeramente interesante, me estoy preguntando por qué debería parecerme interesante escuchar o leer esta historia supuestamente épica y legendaria cuando sé que van a llegar al continente a asesinar gente. No sé por qué debería ser más relevante que yo sintiera interés por el hecho de que un naturalista viene a conocer de plantas y de animales, cuando sé que mientras él está en un lado, en otro están asesinando a los hombres de las tribus, a las mujeres las están violando y a los muchachos jóvenes se los están entregando a los gobernadores para que los violen. Con esto no quiero decir que el libro tuviera que estar dulcificado, porque precisamente comencé este destripando diciendo que quiero que se cuente la historia como es, que no se soslayen unos elementos en razón de otros, pero para eso de todas maneras tiene que haber un ritmo. Si constantemente la historia está saltando desde un punto a otro, nunca sé qué es lo que me quieren contar, no puedo entrar en ninguno de los ritmos ni en ninguno de los tonos que tiene esta compilación, y por lo tanto es tremendamente frustrante leerlo porque hay potencial pero no hay orden y no hay una cabeza que esté pensando y decidiendo qué, cómo, cuándo y de qué forma es que se va a plantear toda esta información. La mejor conclusión que saco de este libro es que la historia es muy relevante y que siempre es importante conservar los elementos que sean necesarios, las cosas malas junto con las buenas, para que el pasar del tiempo no elimine los malos recuerdos y se vuelva a caer en lo mismo del pasado.